Lo que voy a explicar os ayudará a entender lo que estamos haciendo, estas sesiones que hemos hecho por la mañana y las que vamos a seguir haciendo a partir de ahora. La meditación, en un sentido, es aprender a soltar, a dejar ir. Y lo que soltamos en el caso de la atención que desemboca en concentración unipuntualizada es, diríamos, el mundo externo. Lo que nos agobia habitualmente hemos de aprender a soltarlo en meditación, de momento, ¿no? Para así entrar en la serenidad del mundo interno. La meditación en este sentido es un oasis al que vamos cuando lo necesitamos. En un sentido, cuando desarrollamos atención o mindfulness y concentración, es un estado de sanidad básico, un equilibrio básico interno. Por supuesto, no erradica las tensiones internas potentes producidas por emociones aflictivas o kleshas, que es la causa de nuestro malestar. Nuestro malestar está en nuestro interior. Pero la concentración nos prepara para explorar las emociones aflictivas, que son aquellas que nos dañan, y luego engaños internos con los que vivimos, ¿no? No es el propósito de este curso, aunque se va a hablar de ellas. Entonces, al principio, no obstante, se requiere un poco de trabajo, un poco de disciplina, se requiere cierta disciplina, pero si sabes que el desarrollo de la atención, de estas sesiones de atención continuada que desembocan en concentración, sabes que te van a conducir a estados internos de bienestar especiales y de gozo interno, luego el esfuerzo merece la pena. Y seamos prácticos, porque no hay nada que merezca la pena que no requiera de esfuerzo, y la meditación no es una excepción. Corren hoy en día ideas muy distintas sobre la meditación que no están basadas en ninguna fuente tradicional en el mundo donde se ha desarrollado la meditación hasta lo máximo. La meditación tiene que servir para transformar nuestro interior. Entonces, el esfuerzo solo tampoco es suficiente, se requiere habilidad, ser hábil. Lo cual significa dirigir la energía hacia el lugar apropiado, en este caso, desarrollar atención en el proceso respiratorio y sostenerla hasta que la labor haya terminado. Entonces, el esfuerzo hábil produce la paz gozosa de la profunda meditación, porque lo que se pretende con la concentración unipuntualizada es profundizar, ir hacia lo más profundo de nuestro ser. Y el paisaje que vamos a encontrar pues requiere explicaciones, requiere conocimiento por parte del que atraviesa esta profundidad, del que viaja a través de esta profundidad. Por lo tanto, es importante saber que hemos de aprender a liberarnos de lo que nos molesta cuando estamos concentrados, cuando estamos atentos. Esto producirá un silencio interno especial, hermoso, si queréis, cierta tranquilidad interna, esta tranquilidad de espíritu. Buscamos una tranquilidad interna especial. Nadie nos ha explicado cómo desarrollarla. La concentración es el método tradicional. Es el método para llegar a esta tranquilidad, paz espiritual. Desarrollaremos un estado mental estable, la mente estará estable y también la mente estará fresca. Y después esto da pie a cierto nivel de gozo y bienestar, es decir, que hay etapas, por esto el esfuerzo, la disciplina, la habilidad y el conocimiento es necesario. Si uno viaja solo por este territorio, si no tienes una perspectiva amplia, pues no sabes muy bien, sabes dónde empiezas, pero quizás al final no sabes dónde terminas.
Entonces, en meditación no tratamos de desarrollar una mente que acumula, se aferra a las cosas, sino una que suelta lastre, suelta lastre, porque en la meditación nos vemos obligados si queremos meditar, hemos de soltar muchas cosas que enturbian la capacidad de poder desarrollar atención. Y cuando descargas este peso, meditas bien. Sin la meditación, nuestra mente está cargada de responsabilidades, de, como veréis ahora, de viajes hacia el pasado, de irse hacia el futuro, de no cortar con el monólogo interno. Entonces no vas a poder sostener la atención, porque la mente está en 1000 sitios distintos. Por lo tanto, este peso, antes de meditar bien, hemos de descargar peso. Y la actitud de saber descargar, lo que se tiene que descargar cuando meditas y intentas desarrollar mindfulness, concentración, esto es lo que te lleva a la profunda meditación. Saber lo que tienes que descargar, cuándo hacerlo adecuadamente, hacerlo con el conocimiento adecuado, y esto te va a permitir gradualmente que tu concentración, tu meditación sea profunda. Para descargar la mente del peso se requiere una metodología. Has de conocer cómo hacerlo, saber cómo hacerlo. Y en este retiro pues tienes la posibilidad de practicarlo, para ver si vas más ligero o no, si la mente se aligera. Y si tiene que hacer en etapas. Hemos dicho, primero liberarte de lo que te molesta, esto produce un silencio interno hermoso, esto produce cierta tranquilidad espiritual o cierta, llámalo como lo quieras, paz interna. Luego viene una estabilidad de la mente está clara y fresca, y luego viene gozo. No puedes ir al gozo sin pasar por las etapas precedentes. Se hacen etapas. No hay una meditación instantánea. Entonces, la primera etapa en la que podemos trabajar a partir de la próxima sesión, después de la explicación, durante los 25 minutos en que prestaremos atención exclusivamente al cuerpo y después al proceso respiratorio, la primera etapa podría resumirse en abandonar el pasado y el futuro. Venimos, cuando cerramos los ojos, no empezamos de cero, venimos con nuestro mundo y cada uno tiene el suyo. Y este bagaje es cosas del pasado que pueden enturbiarnos, nos pueden agitar, también nos vamos al futuro. Y abandonar el pasado, tanto abandonar el pasado como el futuro, cuando lo escuchas puedes decir, bueno, esto está al alcance de mi mano, yo lo puedo hacer. Me siento y medito en la respiración. Pero cuando te pones en la práctica, ves que no es tan fácil. Hay fuerzas internas que te impiden estar en el presente porque siempre te llevan hacia el pasado y hacia el futuro. Y esto es lo que tienes que observar en tu meditación los próximos 5 días. Porque cada vez que tenemos distracciones y que el proceso de la atención o mindfulness se interrumpe, es debido a que te vas al pasado o te vas al futuro. Y en ocasiones te vas al pasado y ves cosas igual del pasado que no te gustan, no sabes por qué salen, pero aparecen. A veces aparecen cosas que te gustan y te enganchas y te apegas a ello, pero en definitiva estás apartado de la respiración, lo cual significa que no tienes ningún tipo de control sobre tu mundo interior, que es una lección que puedes aprender. Si te vas mucho, pues puedes sacar una lección de todo esto. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es prestar atención sostenida al momento presente, pero obviamente, si la atención se dispersa y se va al pasado, ya no estás prestando atención sostenida. Y esto es lo que mañana explicaremos con detalle cómo se gestiona. Ahora empezaremos ya. Entonces, abandonar el pasado significa que en tu conciencia, cuando estés atento a la respiración, no entra un pensamiento de tu trabajo, de tus responsabilidades, de tus problemas familiares, de tu casa. Incluso la percepción o tu cuerpo se vuelve ligero y casi como si se absorbiese en la respiración. Entonces esto es abandonar un poco el pasado.
ni tan siquiera piensas en quién eres. Luego esto en Vipassana es muy útil, porque es el tema de Vipassana, fundamental. No piensas, yo estoy meditando. Si hay esta sensación, yo estoy meditando, no estás absorto suficientemente. Hay cosas que enturbian e incapacitan que mindfulness esté continuadamente en tu proceso respiratorio. Por lo tanto, en las próximas sesiones y durante estos 5 días, todo esto que os explico seguro que os va a salir. Fijaros el trabajo hermoso que tenéis, porque aquí estáis trabajando con vuestras energías. Todo esto que estamos describiendo, si te vas al pasado, no es mi pasado, os vais a vuestro pasado. ¿No? O os vais a vuestras proyecciones futuras. Por lo tanto, en meditación tienes que soltar esto. Cuando te vas al pasado, si es algo negativo, lo sueltas. Y si es algo positivo, también lo sueltas. Ahora no es de tu incumbencia. Tu incumbencia ahora es prestar atención sostenida continuadamente en el proceso respiratorio. Si lo hacéis, y se puede hacer en un retiro de 5 días, estoy segurísimo, porque hace muchos años que dirijo este tipo de retiros, todo el mundo tiene un nivel de experiencias. Y lo importante es la experiencia que sacas de la meditación, ¿no? Entonces, no permites, cuando estás centrado en tu proceso respiratorio, no permites que los ecos de tu pasado aparezcan en el presente. Si aparecen, la atención está dividida, está fragmentada. Y aquí se trata de mantener la atención sostenida. Toda la energía está en un objeto porque estamos haciendo concentración unipuntualizada. La atención es la madre y lo que produce es concentración. Entonces, a veces hay gente que piensa que la meditación es tratar de resolver temas del pasado. No es exactamente así. No se trata de pensar en el pasado. Cuando es de concentración es básicamente estar enfocado en un objeto. El pasado, en general, lo tergiversamos fácilmente. Añadimos o sacamos. No sirve de nada ir dando vueltas sobre lo que ocurrió. Lo importante es el presente, ¿no? El presente es lo importante y esto es lo que estás haciendo. No estás tratando de buscar soluciones a problemas del pasado, sino reconoces que hay un pasado, llevamos una mochila cargada. En Vipassana todo esto después se puede salir a la luz, ¿no? Pero aquí no, aquí simplemente reposas en la respiración, y descansas del resto, En cuanto al futuro, son las expectativas, los planes, los proyectos, los temores. Todo esto también se suelta, todo esto lo soltamos. El iluminado Buda en una ocasión dijo, todo lo que sea que pienses que ha de ser el futuro, siempre será diferente, porque el futuro es incierto, totalmente incierto. Quizás alguno pensáis que la meditación de esta mañana no os ha ido muy bien. Bueno, y piensas, va a ir mal el resto de los días. No es cierto. Simplemente respetad vuestras energías y notaréis que ninguna meditación es similar. Esta mañana os he dicho que en el grupo de Barcelona contamos en Gerona unos 12, pero me he olvidado que en diciembre, en diciembre también hacemos retiro de Chiné en Barcelona, este retiro. Es decir, mucha gente ha hecho 24, porque han estado en todas. Y con el paso de los años me dicen, ni un solo retiro, has hablado de lo mismo, he tenido el mismo retiro, todos son diferentes, porque la persona cambia, cada uno de nosotros está cambiando, y lo que hoy entendéis de manera superficial, y aquí hay algunas personas más veteranas, pues seguramente algunas de estas cosas que quizás entendemos de manera superficial, puede haber personas que ya han estado en este retiro que lo entienden como nuevo porque lo ven más profundamente, lo entienden más. Entonces, cada sesión de meditación, si abandonas el pasado y el futuro, va creando la circunstancia para que de repente puedas tener experiencias profundas, en que, por ejemplo, la atención te das cuenta de que es ininterrumpida,
de que estás continuadamente en el proceso de inspiración y expiración, siendo consciente de este proceso, y te das cuenta de que en la mente está surgiendo una paz, una quietud especial, porque has cortado con el pasado y el futuro durante breves instantes. El gozo que viene de esto no tiene parangón en el mundo ordinario, no tiene parangón. Por eso hay mucha gente que medita en Oriente y cada vez más en Occidente, al menos en la tradición budista. Entonces, lo importante en esta primera etapa de tratar de soltar pasado y futuro es mantener la atención en el momento presente, estar aquí. Por esto, al principio, no es un ejercicio baladí soltar la atención y observar el cuerpo. La mente es como un bebé, la tienes que ir educando. Lo que estamos educando es la mente que nos lleva de un sitio a otro. Si entramos en un estado mental que no nos gusta, no es por nuestra elección. Hay una fuerza interna que te hace entrar en un estado mental que no te gusta y que te hace estar mal un día, 2 días. Hay personas que están mucho tiempo en estados mentales de tristeza, ¿no? Quiere decir que la mente nos está controlando a nosotros. Y aquí estamos tratando de cambiar el estado de nuestra manera de funcionar interno. Por lo tanto, no es posible tener una meditación profunda sin abandonar el pasado y el futuro. En las próximas sesiones observad esto, a ver, cuando os distraéis, seguramente estáis en el pasado o os vais al futuro. En un 80% de las ocasiones. Es decir, meditación es cultivar. Cultivar, los granjeros saben que es mucho trabajo cultivar algo para que dé un fruto. Tienes que sacar hierbas malas, cuidar el campo, regarlo, fertilizarlo, y el fruto no viene de un día al otro, lleva su tiempo. Entonces, cultivar es cultivar esta tendencia en estar en meditación. La vida cotidiana es otra cosa, pero en meditación, de momento, habitúate a estar en el presente lo más cerca posible de la respiración. Y uno puede estar muy, 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 muy cerca de la respiración, más de lo que pensamos. Concentración, mañana os explicaremos una parte, las 2 primeras etapas que están aquí, os explicaremos, pero en concentración, al final, es como si el cuerpo se fundiera en el objeto. Y por eso, desde la perspectiva del meditador, el cuerpo se va ahí, entra, penetra, se profundiza en la absorción en el objeto. Y no hay nada más. No aparece nada más en la mente del meditador. Por lo tanto, a veces me gustaría dejar de pensar. Estoy agotado de pensar, tengo muchos pensamientos. Entonces, la manera de solventar esto es simplemente saber meditar, porque cuando meditas no puedes dejar de pensar. La mente es imposible que deje de pensar. Siempre tiene actividad, siempre. Nivel burdo, nivel sutil. Pero lo que ocurre en la concentración es que solamente te enfocas en uno y el resto los dejas por completo. De manera natural viene una paz interna y un gozo, porque generalmente lo que tenemos nosotros es como si tuviéramos 6 teléfonos sonando al mismo tiempo 24 horas al día. Imaginad lo que sería, 6 teléfonos que están constantemente sonando, mirando, viendo, recordando, oliendo, saboreando, tocando. Estamos siempre ocupados, siempre ocupados. En concentración simplemente lo sueltas todo. Después, cuando dejas la mochila del pasado y del futuro, luego otro fenómeno que ocurre es, si dejas el pasado y el futuro, hay una fase que se puede denominar la conciencia silenciosa del momento presente. Empiezas a estar cerca de la respiración. Fluye la atención en la respiración. Pasado no está, futuro tampoco. Estás lo más cerca que se puede del presente.
El presente en filosofía budista no existe, porque el presente es como si me pusieseis aguas. Cuando el presente, cuando dices presente ya es futuro. Presente es la P. Cuando terminas la palabra ya estás un momento después de la P. Hoy en día, el presente está como sobrevalorado hoy en día, pero es una manera de explicarlo. Te abandonas el pasado y el futuro y estás lo más cerca que se puede del momento presente, que esto es una experiencia no habitual en las personas. La conciencia silenciosa del momento presente, si has hecho esto bien, se refiere a un silencio interior donde se detiene el monólogo interno. Se detiene el monólogo incesante interno. Siempre hablamos con nosotros mismos. Y la concentración unipuntualizada cura esto. Porque a veces hablamos con nosotros mismos y nos enfadamos con los demás o recordamos cosas desagradables o experiencias que vienen y les vamos dando cuerda y hace que después de repente tengas un estado de ansiedad o que tengas un estado de tristeza, un estado de lo que sea. Es debido a un monólogo interior descontrolado que tenemos, que nos pasa desapercibidos. Por esto desarrollamos atención y concentración para ser más conscientes de lo que ocurre en nuestro interior. Esto es terapia de alta precisión. No hay otro medio, para curar esto no hay medicinas, desgraciadamente. Ojalá las hubiera, en 5 minutos podríamos irnos a la Malagueta a tomar espetos, ya estaría todo solucionado. No es tan simple. Lo saben psicólogos, lo saben psiquiatras, lo saben neurólogos, no es tan simple. La persona está compuesta de cuerpo y mente y están interrelacionados los dos, no están aparte. El cuerpo es importantísimo, pero la mente, la parte interior, es súper importante también. Y la meditación se ocupa de esta parte invisible, pero que está allí. Entonces, el monólogo interior es el constructor de las emociones. Hoy en día se habla mucho de emociones aflictivas. El diálogo interior es el que teje los ladrillos, prepara los ladrillos de la ira, la aversión, el resentimiento, el apego, la envidia y luego visiones erróneas que tenemos de la realidad. Es este monólogo interior. Cada uno tiene el suyo. El cerebro es el mismo, pero cada uno tiene sus propias experiencias, que no tienen mucho que ver con el cerebro. Entonces, esta conciencia silenciosa del momento presente, has abandonado el pasado o el futuro, puesto que no tienes pienso para rumiar, por decirlo así, y la atención la tienes fundiéndose en el proceso respiratorio natural. De manera natural, el proceso conceptual interior se calma. Se va dando, crea espacios, por decirlo así. Espacios de paz. No se trata de pensar en meditación. Si tienes un pensamiento bonito, es una distracción en meditación. Tener pensamientos bonitos no es el propósito de la meditación. A largo plazo, sí, pero ahora para nosotros no es. Puedes tener también de negativos. Entonces, deja el pasado, deja el futuro, suelta pensamientos, es decir, interrumpe el monólogo interior y contempla la increíble magnitud tranquila y gozosa del momento presente, Entonces, es una conciencia del momento presente tan refinada que observas cada momento de tu proceso de inspiración y respiración de cerca, como si tuvieses un microscopio. Te fundes, tienes que fundirte en el proceso respiratorio. Y observas, eres consciente de la inspiración, eres consciente de la expiración. Y gradualmente eres consciente de la inspiración, como recordaré después, si es burda, sutil, si es tenue, si es espesa, si la respiración es completa, si no lo es completa, lo que sea, eres consciente de cada instante. La atención está ininterrumpidamente observando esto. Y esto es lo que te permite dejar el pasado y el futuro y estar en el presente.
Si pasas la mayor parte de tus periodos de 25 minutos tratando de anclarte en estas dos etapas, abandonar el pasado, el futuro, y estar lo más cerca posible de la respiración, de modo que el monólogo te va retransmitiendo a veces, esto se suelta. En algún momento es útil, pero lo sueltas y así te fundes. Si haces estas tres, eres un buen meditador. Nunca dejarás la meditación si eres un buen meditador. La meditación hoy en día está de moda. Dentro de 30 años igual de moda será bailar el cha-cha-cha o alguna otra cosa. Y mucha gente que ahora practica meditación practicarán otra cosa. La meditación, si la haces bien, nunca la abandonas. Porque la meditación es el método para ir a tu hogar, ir a tu esencia. ¿Cómo vas a abandonar tu esencia? No es posible. Y entonces, si después, con este proceso, fijaros bien, abandonas pasado o futuro, el monólogo interior se calma, estás en el presente y después puedes estar poniendo en práctica el sutra que os he dado esta mañana. Sé consciente de que inspiro, expiro, soy consciente de la inspiración, soy consciente de la aspiración. Y para llegar aquí al sutra con el que he empezado esta mañana, hay un proceso. Hay un proceso. Entonces, este es el punto al que vamos después. Plena conciencia en silencio del momento presente, de la respiración. Por esto, las 4 fases que explica el Buda en el Sutra de Anapanasati, que es de donde viene lo que se conoce en el mundo occidental como la tradición vipassana. Las 4 primeras fases son concentración unipuntualizada, samatha, shiné en tibetano, samatha en sánscrito. Concentración unipuntualizada en castellano no es el término adecuado, es con lo que lo podemos denominar, es permanencia pacible, porque la atención se ha desarrollado hasta el máximo exponente. No tiene distracciones, no se va al pasado, no se va al futuro, no hay monólogo interior, la mente se absorbe en el objeto unipuntualizadamente. Entonces, esto lo podéis poner en práctica durante todo el retiro. Yo lo iré revisando y mencionando. Entonces, al final, desde dejar el pasado, dejar el futuro y estar en el presente lo más cerca posible, después eres consciente del proceso respiratorio. Puedes ser consciente, saber que inspiras, sé que expiro. Inspiro, sé que inspiro, expiro, sé que expiro. Y estar absorto ahí. En profundidad. El mundo se detiene, por decirlo así. Para ti se detiene. El proceso de la atención o la concentración es que si te enfocas en un objeto en profundidad, el resto se suelta, lo sueltas. A veces, es decir, tengo un problema, piensa en otra cosa, no es tan fácil. Piensa en otra cosa, no es tan simple. Cuando tenemos un problema de verdad, no es tan simple sacar la mente de lo que consideramos un problema y ponerlo en otro sitio. El único método es la concentración unipuntualizada. Shiné, samatha. Para esto sirve samatha. Esto en la tradición budista hay 2 meditaciones, samatha y vipassana, que es samatha y sabiduría. Vipassana no es únicamente estos retiros de 10 días, este es un vipassana. En la tradición budista hay muchísimos. El propósito es el mismo en todos. Pero hay distintas maneras de practicarlo. Yo cuando hablo de vipassana, a veces puedo referirme al vipassana de los retiros de 10 días, que es valiosísimo si lo entiendes, pero hay otros tipos de vipassana. En la tradición mahayana, vipassana es lamrim. Lamrim es vipassana. O sea, no nos ciñamos el lenguaje a un tipo de prácticas, porque aunque aquí sea conocida y sea famosa, hay muchas maneras de practicar el vipassana, incluso donde practican este vipassana de 10 días de retiros en Tailandia, en Sri Lanka, etc. Hay distintas maneras.
Entonces, si vamos despertando esta conciencia silenciosa del momento presente y te vas habituando y vas cultivando estar en el presente, te vas, regresas. Después resultará fácil llevar esta conciencia y enfocarla en el proceso de inspiración y expiración. Es decir, la atención va sumergiéndose como un submarino, por decirlo así, cada vez más profundidad, más profundidad, más profundidad. Por esto, antes de empezar, voy a buscar la respiración rápidamente, etc. No, es bueno relajar el cuerpo. Relajar el cuerpo. Es bueno observar la mente, que esté lo más cerca posible del presente. Esto lo haces llevando la atención a la posición de meditación. Pues si diriges la atención allí, empiezas a soltar, diríamos, los ecos de las percepciones visuales, auditivas, gustativas, olfativas del tacto y de la cháchara mental o del monólogo interior. Porque la atención la diriges aquí. Todo lo que no sea esto lo descartas, sueltas. Es decir, si no conoces este procedimiento, de repente vienes del trabajo, te sientas a meditar y quieres ir a la respiración. Es como muy forzado, no es posible. Se requiere un procedimiento, es forzado. Si tu mente todavía está en el despacho, ¿cómo vas a estar atento a la respiración? Si la mente no está en el momento presente, que es cómo estás sentado, de qué modo estás sentado. Tiene que ir gradualmente. Por tanto, la meditación te ayuda a ser paciente. Y por este motivo también la meditación seria me refiero, siempre se ha requerido en la tradición Theravada lo llaman Ajahn. Ajahn Chah era uno de los grandes maestros tailandeses. Ajahn Buddhadasa, en Ediciones Amara sacamos un libro de Buddhadasa, que era un gran maestro de esta tradición. O un Thera. Thera viene de Theravada, porque esta tradición es la antigua. En Sri Lanka está el Thera. El Thera es el que te enseña. En la tradición Mahayana luego es un maestro, gurú o como lo queráis llamar. No se puede meditar sin tener la guía de alguien que sepa de lo que está hablando. Muy difícil. No se puede meditar. No llegaréis lejos. Entonces, el propósito de la meditación de concentración es desarrollar dos cualidades. Después de esto, hay dos cualidades que vamos a ir desarrollando. Estabilidad y claridad. ¿Vale? Cuando dejáis el pasado, dejáis el futuro, os acercáis al momento presente, sea prestando atención al cuerpo, y después llegáis a prestar atención al momento presente, que es cuando ocurre la respiración, porque tú eres consciente del proceso de meditación que estás teniendo, no el que tuviste, el que tienes ahora, por lo tanto, es lo más cerca que puedes estar del presente. Entonces, cuando haces esto y te habitúas, desarrollas estabilidad. Estabilidad es una de las características de cualquier mente meditativa. Estabilidad significa la capacidad de la mente para estar estable en el objeto continuadamente. Y la estabilidad tiene dos enemigos. Mañana lo describiremos con más precisión. Tiene dos enemigos: la distracción o la excitación. La distracción te lleva al pasado, te lleva al futuro. La excitación, se refiere a excitación mental, te lleva a objetos que te gustan. Ahora me gustaría estar en otro sitio donde no estoy. Ahora me gustaría esto o lo otro. Cosas que te gustan. Entonces, cada vez que aparece uno de estos, rompe la estabilidad. La estabilidad es lo que hace que la atención esté continuada en el objeto. Esto es estabilidad. Si está continuada en el objeto, estás desarrollando simultáneamente concentración. La concentración no tiene un programa adicional al que estamos haciendo aquí. La concentración es el resultado de que la atención tuya está estable en el objeto y clara. Y esto va desarrollando esta conciencia que te permite estar continuadamente en un objeto
y tu mente está fresca, de momento fresca. La claridad, esto se habla más adelante en la práctica, no es necesaria ahora, porque lo que os encontraréis más son los ataques que perjudican la capacidad de estar estable en el objeto. En la antigüedad, en todos los manuales de meditación, se habla si por ejemplo leéis el Tratado del Lamrim Medio o textos del Lamrim, los que estudiáis el texto del Lamrim, cuando lleguéis a la concentración estáis en las preliminares. Cuando lleguéis a la concentración se habla la meditación correcta tiene que tener dos características: estabilidad y claridad. Estabilidad y claridad. Todos los textos clásicos de la antigüedad hablan de estos dos elementos. Nuestra mente ahora no está estable, está dispersa. Hay psicólogos que hoy en día lo denominan la hiperactividad, pero esto es más profundo, más profundo. A veces la hiperactividad se lo cargan a los niños, pero creo que los mayores somos más hiperactivos que los niños, somos más sofisticados. También somos presa de la hiperactividad. Y la única manera de curar esto es la concentración. Y aún con concentración, personas como nosotros occidentales seguimos con la hiperactividad. Al menos somos conscientes. Y después está, hoy en día los psicólogos hablan del déficit cognitivo. Esto es el hundimiento, es lo que ataca la claridad de la mente. La mente, para nosotros, de momento, tenemos que trabajar con la distracción para desarrollar una atención estable, suficiente. La claridad es otro tema. De momento, para la claridad, estad presente los 24 minutos. Si estáis presente los 24 minutos, estás atacando lo que impide la claridad. Estar presente. Estar presente. No poner el piloto automático. Observas la respiración, pero una parte de la mente está como ida. Tienes que estar presente. Si no es un obstáculo, es falta de claridad. Entonces, siempre en todos los textos clásicos aparecen estos dos. Hoy en día tiene que haber otro para el mundo contemporáneo, que es la relajación. La relajación. Marta y yo estuvimos en el Tíbet en el 95 con nuestro maestro, en el monasterio de Ganden, donde estudió durante muchísimos años hasta que se marchó al exilio con el Dalai Lama. Y en el Tíbet era difícil antes del 49 o del 50 tener tensión o hiperactividad. El Tíbet está muy elevado. Entonces no hay ninguna distracción, solo hay valles, montañas, valles, lagos. Entonces, la mente de aquellas personas, mi lama, por ejemplo, muy diferente de la nuestra. Su cuerpo está relajado, por decirlo así, no tiene tensiones, porque el lugar donde vivían era muy tranquilo. Geshe Rabten es un gran maestro de meditación, amigo de Geshe-la, ya fallecido. Geshe Rabten era pastor, de jovencito, y tenía una flauta. Entonces lo único que veía eran los 10 o 12 yaks que cuidaba para su padre. Sacaban leche de las hembras de yak, que se llaman zo, creo. Y lo único que hacía es estar mirando paisaje. Ahora imaginaros nosotros, con 3 móviles de alta definición, con televisores, con cantidad de informaciones externas, internas, de todo tipo, información y más información, y nos parece que esto es inocuo, pero esto altera nuestra mente, a no ser que sepas meditar después para descargar todo eso. Día tras día, minuto tras minuto, distracción y distracción que mueve la mente de una forma u otra. Este estado no es un estado meditativo. Por lo tanto, la relajación física y mental es muy importante.
Porque para nosotros, generalmente se sabe en la tradición budista, se estudia el cuerpo y la mente desde hace siglos. Y nadie se confunde. El cuerpo y la mente van unidos. Si la mente está mal, el cuerpo está mal. Si el cuerpo está mal, la mente está mal. A veces grandes seres pueden tener el cuerpo en mal estado, pero la mente está fresca, clara. Es posible, pero para personas como nosotros se influencian mucho el cuerpo y la mente. Por lo tanto, las tensiones que tenemos mentales se quedan en la propia conciencia, por esto las recordamos al cabo de 3, 4, 5 años, pero también se quedan en el cuerpo. Se quedan en nuestro cuerpo, en forma de tensiones más profundas, etc. Por lo tanto, la concentración es importante porque la concentración lo que hace es abrir bolsas de tensión físicas y mentales. Sobre todo esta práctica, Anapanasati. El Buda dio 40 tipos de meditación distinta, lo podéis ver cuando estudiáis los grandes textos del Lamrim, 40. Y todas son para curar aspectos de nuestra psique, llamada psique en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo interno. Si alguien es adicto a una cosa, pues tienes un tipo de meditaciones. Si eres adicto a otra cosa, si eres adicto al resentimiento, etc. Hay meditaciones para cada aflicción mental. Hoy en día los psicólogos, en psicología positiva, etc., cogen muchísimo material del budismo para ayudar a la gente a curar sus partes superficiales, si queréis, de la mente que tenemos. Porque en nuestro mundo no se ha estudiado la conciencia. Se ha estudiado el cuerpo, sobre todo. La ciencia está basada en la materia. Entonces, recordad cuando en la próxima sesión, ahora tenemos sesiones ya hasta el final del día y cogemos ya la velocidad de crucero en el retiro. Te estás enfocando en la respiración que ocurre en este momento presente. Si estás allí, no estás en el pasado ni en el futuro y no estás enturbiado por tu monólogo interno. Por lo tanto, ir gradualmente te lleva al punto en el que tienes que desarrollar el trabajo durante estos 5 días, que produce beneficios inmensos en nuestro interior que todos podréis constatar. Algunos se enfocan en la punta de los orificios nasales y es correcto, otros se enfocan en el abdomen, es correcto. El Buda aquí en el Anapanasati no dice ni el uno ni el otro, que también es correcto. Hay un sentido en enfocarse en la punta de los orificios nasales, hay un sentido en enfocarse en el abdomen, y esta es la riqueza de la base de datos que tiene el budismo, que funciona desde hace 2600 años. Y funciona porque hay mucha gente que le va bien. Pero prestad atención, no hacemos mindfulness en el abdomen o en la punta de la nariz o en la parte superior donde se mueve el diafragma, etc. Hacemos mindfulness en el proceso respiratorio. Proceso respiratorio, que mueves. De momento, en la primera fase de estas 4 en el Sutra de la Anapanasati, hay 4 prácticas, de hecho 3, porque la cuarta ya hemos dicho el resultado de las 3, estas 3 las vamos a trabajar durante este retiro. Yo a veces he utilizado otra manera de presentar este retiro. Trabajaremos con estas 3 y con variaciones, 5 meditaciones sobre la respiración distintas. El proceso que estamos explicando ahora es lo que tenéis que incorporar para poder hacerlo. Y el Buda cuando dice, sé consciente, si inspiras, sé consciente de que inspiras. Si expiras, sé consciente de que expiras. Es decir, no, si te ayuda, puedes decir, ahora inspiro, si te ayuda. Puedes poner el concepto, utilizar únicamente un concepto para que la mente no tenga otros conceptos. Correcto, lo podrías hacer. Ahora inspiro, ahora expiro. Pero con la práctica y la familiaridad, cuando cultivas,
No hace falta retransmitir. Sabes que inspiras y que expiras. ¿Vale? Cada uno puede utilizar bastones de apoyo distintos, pero la idea es ser consciente de que inspiro, saber, no comprender intelectualmente de que inspires. Ahora inspiro, ahora expiro. Y la atención dejarla ahí ininterrumpidamente. Cada vez que intentas dejar la atención ahí ininterrumpidamente, sueltas la mochila del pasado, del futuro, el monólogo interno. Solo hay esto, nada más. Y todo en silencio, en el momento presente. Y muy importante, el Buda lo dijo, todos los grandes meditadores de Vipassana y de Anapanasati, que son expertos en la respiración, lo han dicho. Cuando haces Anapanasati, no haces nada con el objeto de la meditación, que es la respiración. Dejas que la respiración fluya como le parezca. Porque a la que tú intervienes, interrumpes el silencio interno. Todos los grandes meditadores, expertos en Anapanasati, te dicen, si te concentras adecuadamente en el proceso respiratorio y haces de Anapanasati tu práctica habitual, la respiración se vuelve profunda. Esto el Buda lo descubrió, sin hacer nada. Se vuelve profunda. Se profundiza. La respiración es un milagro casi, sin hacer nada. Solo prestar atención. Porque notaréis, y aquí los veteranos, por favor, prestad atención durante este retiro, que hay en muchas ocasiones estás atento a la respiración, inspiras, sé que inspiro, pero tú interrumpes y ya expiras. Suelta esto. Suéltalo. Deja que la respiración siga que luego es cuando la haces más profunda. Igual la respiración ya tiene deseos de que sea profunda. Y tus ganas de intervenir, crees que estás al control cuando no estás al control de nada prácticamente. Esto lo sueltas. Aquí descansa el sentido del yo. No tienes que hacer nada, únicamente atención unipuntualizada. Lo demás, todo. Te hacen la comida. La cama te la tienes que hacer. Lo único. Pero te hacen la comida. Te van a hacer un poco de yoga. Te dirigen. Tú no hagas nada. Descansa. En esta práctica, cuanto más haces, peor. Solo tienes que hacer una cosa. Dejar el pasado al futuro, el monólogo interno, estar cerca del presente y así poder estar en inspiro, expiro, inspiro, expiro. Cuando llegas aquí, que la atención sea continuada, continuada. Si hay una distracción, regresa. Si te duermes, presencia. De momento esto. Concentración dirige a la sanidad básica de nuestra conciencia. No libera del dolor, que esto lo hace Vipassana. No comprendes, no te ayuda a comprender la causa raíz del malestar que tenemos los seres, pero te ayuda al menos a tener un estado mental básico. Sanidad básica, nada más, que es mucho, ¿no? Entonces, ya para terminar, estas los sutras, el sutra de Anapanasati, las 4 primeras fases. Se habla de 16 fases. Y esto, si vais a Tailandia, lo hacen así, si vais a Sri Lanka, lo hacen así. En Tailandia, 16, Buddhaghosa se inventó 12. En lugar de 16, 12. Pero todas se sintetizan en concentración primero, que es lo que estamos haciendo aquí. Concentración. Y la concentración, como que depende, la madre de la concentración es la atención, mindfulness, pues esto es lo que se desarrolla. Entonces, en Anapanasati, primero es, si la inspiración es inspiro, sé consciente de que inspiro. Si expiro, sé consciente de que expiro. Si la inspiración es larga, sé consciente de que es larga. Si la expiración es larga, sé consciente de que es larga. Si la expiración es corta, sé consciente de que es corta, etc. Inspira siendo consciente del cuerpo de la respiración, lo iremos introduciendo porque son fases más profundas de atención y concentración. Por lo tanto, este primer día y mañana seguiremos con la primera. La primera es cuando eres consciente de la inspiración,
sabes que inspiras, cuando expiras, sabes que expiras, y esto lo sigues continuadamente. ¿Vale? Creo que es suficiente. Si tenéis alguna pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. La estabilidad es lo primero que un meditador tiene que procurar, desarrollar estabilidad en la atención, es decir, dejar la atención en un sitio y dejarla continuadamente. Lo que interrumpe esta continuidad de la atención es cuando la mente se va al pasado, al futuro, y cuando se va al pasado o al futuro es por dos causas. Generalmente, lo que ocurre en un 80% de las veces, te vas por un objeto de excitación. Objeto de excitación, la diferencia entre excitación y distracción es que la excitación está basada en el apego. Puede ser apego obsesivo, puede ser apego a comodidad, puede ser apego a experiencias que ahora en este momento no tienes y te gustaría tener, pero en realidad el apego es un factor mental que distorsiona la realidad porque exagera las características de lo que te gusta. Por lo tanto, la excitación es lo que tendrás más, ¿vale? La distracción, para diferenciarlo, podría ser incluso, pues, recuerdas alguna cosa que no te ha gustado y generas ira. Esto es distracción. Esto ocurre menos habitualmente. Lo que ocurre más habitualmente es la excitación, porque los seres humanos, para sentirnos satisfechos, buscamos fuera de nosotros un cierto tipo de felicidad que es difícil de encontrar fuera de nosotros. Y seguimos buscando y buscando, y no lo encontramos. Pero siempre tenemos la esperanza de encontrarlo en algún sitio. Por lo tanto, esto es más profundo que la ira. Porque siempre tienes la esperanza de poder satisfacer este apego de algún modo u otro. Por lo tanto, esto es lo que encontraréis más habitualmente. Por lo tanto, cuando hacemos concentración, te ayuda a comprender tu interior. Porque esto no es que ocurra cuando estás sentado, ocurre en el día a día siempre, sin darnos cuenta. E incide en nuestros estados emocionales internos. Por lo tanto, la meditación es el medio de conocernos a nosotros. Si no queréis ver la meditación como un aspecto, diríamos, religioso, que lo tiene también, pero la meditación, en nuestra filosofía, los griegos hablaban de conócete a ti mismo. En Delfos está esta famosa inscripción atribuida a Sócrates, pero que es anterior a él, porque vino de un presocrático. Es decir, los presocráticos ya sabéis que eran los fundadores de la ciencia moderna, por decirlo así. Quiere decir que en aquella época la ciencia y el espíritu no estaban divorciados, como en nuestro mundo lo están hoy en día. No había esta diferencia. Y es curioso que un precientífico hablase de conócete a ti mismo. Porque la ciencia ha estado enfocada hacia afuera. La ciencia tiene que enfocarse también hacia el interior, para conocer el interior de la persona, que es muy importante. Por lo tanto, la meditación en la tradición budista es un método para recorrer zonas oscuras de tu ser. Zonas brillantes también, pero también hay zonas oscuras. Por lo tanto, esta es un poco la función de la meditación. La concentración es una parte importante. Entonces, una buena pregunta. Mañana hablaremos, porque hay sutilidad en la excitación y la distracción. Hay un aspecto burdo y un aspecto más sutil. Entonces, todo esto impide la continuidad de la atención. Por lo tanto, cada vez que en meditación, en las próximas sesiones, notéis que la atención se va, si analizáis lo que ha ocurrido es que os vais a un objeto de apego. Casi siempre. Casi siempre.
El gozo se utiliza mucho en todos los textos clásicos budistas. Sukha. Dukkha es dolor, malestar. Es como cuando es el modo en que empieza el vipassana. Para practicar vipassana se tiene que comprender las 4 nobles verdades. En la vida hay dukkha. Dukkha es lo opuesto de gozo. Dukkha es malestar. Dukkha es ansiedad. Dukkha es enfermedades fatales. Dukkha es insatisfacción interna, que nos acompaña siempre y nos seguirá acompañando hasta que no hagamos nada al respecto. Sukha es gozo, y aquí este gozo no se refiere a lo que elimina dukkha, sino que se refiere exclusivamente al gozo que viene de dejar la mente quieta, porque nuestra mente siempre está activa. Es el gozo que viene de dejar la mente en quietud. Luego hay distintos tipos de gozo de mayor o menor profundidad en dependencia de tu práctica. Si comprendes en vipassana, llegas a comprender que tu yo no es tan sólido como crees que es, cuando en realidad no lo es. Entonces, el gozo que viene de la concentración y la sabiduría es inmensamente superior al gozo que únicamente viene de dejar la mente quieta. ¿Sabes? ¿Cómo? El gozo puede venir, es correcto si piensas, si puede venir del corazón, tiene su razón de ser. La conciencia a nivel último reside en lo que es el lenguaje tanto, dice en el chakra del corazón, no se refiere al órgano físico, obviamente. Pero bueno, aquí los que meditáis sabéis que aquí no está únicamente el corazón físico, que es importantísimo, obviamente. Entonces, el gozo puede impregnar todo el cuerpo. Hay diferentes tipos de gozo. Algunos pueden impregnar todas las células de tu cuerpo. Pero no es el propósito de la meditación. ¿Sabes? El propósito de la meditación es erradicar las causas de dukkha, que es lo opuesto de sukha o gozo. El propósito de la meditación a nivel último es erradicar las causas que hacen que estemos mal, a corto, medio y largo plazo. Y estas son internas, sobre todo. Hay externas, pero sobre todo son internas. Esto sería el propósito de vipassana. El propósito último de vipassana es erradicar dukkha, el malestar. Y se refiere a malestar, por supuesto que hay físico, pero se refiere sobre todo dukkha. No tenemos palabra en nuestro idioma, ni en inglés, ni en italiano, ni en griego, ni en latín tenemos un término que pueda ilustrar lo que significa dukkha. Dukkha puede significar el sufrimiento físico que todos entendemos. Esto es dukkha. Una enfermedad, un accidente, separarse de los amigos, encontrarse con enemigos. Todo esto es dukkha. Pero luego hay dukkha más profundo. El dukkha más profundo es que la felicidad dura poco. Este es más profundo. Y luego hay un dukkha todavía más profundo. Y es que llevamos con nosotros las causas de dukkha siempre. Y hasta que no lo erradiques, vayas donde vayas, creas lo que creas, seas lo que seas, busques lo que busques en la vida, dukkha te acompañará. Cierto grado de insatisfacción, profundo. Dukkha es un estado de la conciencia, ciertamente, te felicito. Dukkha es un estado de la conciencia, no está en el cuerpo. El cuerpo recibe el resultado de la raíz del sufrimiento. Es un estado mental que tiene causas. Pero esto se explica en Vipassana, en el Lamrim se explica. Aquí vamos a desarrollar concentración unipuntualizada, que es, la concentración la puedes ver como un microscopio. ¿Sabes? La ciencia con Galileo fue gracias a instrumentos. En el budismo, que seguimos la ciencia interna, tenemos el microscopio de la concentración para ver mejor la realidad. Y por eso hay gente que se ilumina, porque ven la realidad tal y como es. Y la concentración es como un microscopio que desarrollas para entenderte mejor y para ver mejor y comprender lo que ocurre en nuestro interior. Ahora lo que estamos haciendo es mejorando el aparatito.
Después lo dirigiremos hacia el interior y veremos la realidad. Igual vemos dukkha. Porque el sendero no significa que tengas que creer en dukkha porque te lo dice el Buda. Tienes que verlo. Y ahora nosotros vemos una parte de dukkha, no lo vemos todo. Y el microscopio es para ver toda la pantalla, no solo una parte. ¿Sí? Dime. ¿Podría explicarme sobre lo que es el monólogo interior? Porque veo muy claro cuando se me va la concentración al futuro y al pasado. ¿Y el monólogo interior? El monólogo interior, cuando te vas a un objeto, te vas a un objeto externo, esto es debido a que no estás satisfecho en el lugar donde estás y la mente busca un escape. Y generalmente siempre un objeto de apego. El monólogo interior es el monólogo con el que funcionamos en el día a día, siempre. Que es necesario, no lo confundáis. Es necesario porque nuestro mundo depende de nuestro monólogo interior. Nuestro monólogo interior, cada uno es distinto y cada uno vive en su mundo. Por lo tanto, el monólogo interior lo necesitas para relacionarte con los demás. Esta persona es amiga, esta persona no es amiga, esta persona me gusta, esta persona no me... Todo esto es el monólogo interior. En meditación lo sueltas. En meditación no hace falta. No hace falta el monólogo interior. Cuanto menos, mejor. Solo el monólogo que te permite tener la atención ininterrumpida y detectar las distracciones. El monólogo lo utilizamos ahora, porque ahora estamos recibiendo una información y la estamos procesando. Esto es un monólogo interior, correcto. La mente funciona sobre todo a través de los conceptos, la mente conceptual. Las mentes sensoriales funcionan directamente. Entonces, la mente conceptual puede tener conceptos positivos, es útil utilizarlos, es beneficioso utilizarlos en la vida cotidiana, pero luego en la vida cotidiana también puede tener conceptos negativos. Los conceptos negativos que tenemos de una persona, de una situación, vienen a través de nuestra especulación y análisis interno. ¿Vale? En meditación todo esto se deja, en meditación. Luego en la vida cotidiana, el producto de la práctica es que desarrolles estados conceptuales cuanto más positivos mejor, aunque a veces no se puede. Pero durante la meditación de concentración, todo lo que no sea la respiración lo tienes que soltar. Aunque en la mente te vengan pensamientos bonitos, hermosos, no te vas a ellos. Sueltas, es una distracción esto. ¿Entiendes? El monólogo interior es el que teje nuestras... Cuando, por ejemplo, alguien se deprime, la depresión es posterior al monólogo interior con el que especulamos sin ningún tipo de control. Podemos tener una situación muy desagradable o adversa, externa, poderosa. Y luego nosotros empezamos a darle vueltas, y nos enfocamos quizás en el lado negativo de la situación. Y lo que ocurre con esa mente, esto viene, la depresión puede venir de estados de frustración y de estados de desconocimiento que se enfocan en algo negativo que te ocurre y lo hace más grande de lo que es. Y por lo tanto, no te das cuenta y así puedes estar dando vueltas a un tema durante 3 meses, 2 meses o medio año, hasta que al final te das cuenta de que estás deprimido. O sea, la depresión no surge por sí misma, depende de un proceso conceptual y esto es el monólogo interior. La práctica del Lamrim lo que hace, o del Vipassana, utiliza el monólogo interior para despertar estados virtuosos en lugar de negativos. Y el Buda lo sabía muy bien esto, ¿entiendes? La manera en que funciona nuestra mente, con la mente interna, que es conceptual, la manera en que funciona la mente es a través de imágenes. Imágenes. El conocimiento se aprende a través de imágenes, se memoriza. Lo estudias. Cualquier profesión requiere de que pienses
y te formes imágenes que construyen pues, tu habilidad, tu profesión o lo que sea. Por lo tanto, esta es la manera en que funciona la mente conceptual, que es nuestra conciencia mental. Funciona, para nosotros, solo funciona conceptualmente. En cambio, cuando pruebas la comida, esto es una experiencia directa de tu conciencia gustativa, es directo, no tienes que pensar, comes y experimentas, pero luego, después de comer, puedes pensar, esta comida me ha gustado o no me ha gustado, o mientras comes. Esto es repertorio de la mente, de la conciencia mental, es conceptual. Y esto es neutro, pero a veces le puedes enfocar la mente conceptual en algo negativo. Y si tu mente está en algo negativo, toda tu energía interna se vuelve negativa y después esto puede provocar pues bueno, tensiones, ataques, bueno, de la cantidad de clasificaciones que dan hoy en día los expertos en problemas psicológicos o psiquiátricos, por decirlo así. Pero no ocurre una depresión de repente, que te levantas un día y estás hecho polvo. Esto se tiene que construir y lo construimos nosotros. Por lo tanto, lo que se hace en la meditación budista es educar la mente. Es una educación de la mente. Educar la mente. Freud, me gusta esta frase, la he leído recientemente. Freud dijo, la psicología puede llevar a una persona anormalmente infeliz a una persona normalmente infeliz. Pero es incapaz de llevar a una persona extraordinariamente feliz, que es la iluminación. Esto depende de un sendero espiritual. Y es un proceso conceptual también, proceso conceptual. Dejamos, creo, dime. Espera, había preguntado ella primero. Después, dime. Dos más y descansamos, luego seguimos ya. ¿Percibes la? Ah, estos no paran nunca, ¿eh? Aparecen en todos los retiros. Y si abrís las persianas, os aparecerá la mosca, que siempre aparece también. Mejor tenerlas cerradas, como están ahora. Dime. Si yo la percibo Sí. y surge, ¡ay, qué bonita la chicharra! ¿Hay qué? ¡Ay, qué bonita la chicharra! ¿Hay qué? La chicharra es como un trigo. Sí. La chicharra, ¡ay, qué bonita la chicharra! Si Sí. surge, eso es una distracción. Esto es una distracción. Pero el percibirla propiamente y que esté en mi atención. No, tú puedes escuchar porque no es necesario. Tú puedes escuchar, pero es una distracción cuando dices qué bonita la chicharra. Sigues en la respiración. Sigues. Si hay un ruido, sigues. Sigues. O sea, la percepción propiamente, si siempre No. Si hay algún ruido externo, esto viene de fuera. La distracción viene de dentro. ¿Vale? Tú puedes notar la chicharra, puedes notar un ruido externo de un niño que llora, puedes notar un ruido de lo que sea, un coche que sube, pero tú sigues absorta en el proceso respiratorio. Sueltas y sigues absorta. y se considera una práctica más profunda si no la percibo. Si estás profundamente enfocada en la respiración, la oyes, pero no te mueve en absoluto de tu proceso de concentración. Pero no quieras correr. Reconoce y regresa, si ese es tu punto. Cuanto estés más absorta, los ecos son lejanos, digámoslo así. Se ha hecho recientemente un estudio en Estados Unidos. Gracias por la pregunta. Cogieron a un meditador de Dharamsala en las cuevas de donde reside el Dalai Lama. Cogieron a un meditador de 80 años, unos psicólogos, neurólogos americanos de una universidad, no sé si era Princeton o Harvard, y era un meditador que llevaba 20 o 30 años de retiro. Se lo llevaron a Estados Unidos para hacer unos experimentos. Y el hombre les decía a los científicos,
¿No preferís aprender a meditar en lugar? Le ponían todo tipo de instrumentos. Y el hombre entró en meditación gradualmente. Y él estaba todo... Hay fotos al respecto. Y al lado, no sé si era el FBI, alguien empezó a disparar. Y el hombre seguía profundamente anclado, ni se movió. Sabemos muy poco de la capacidad de nuestra conciencia en Occidente. Pero hoy en día los científicos lo están viendo. No saben cómo catalogarlo, pero se dan cuenta. Dime. La última, dime. Cuando comentas que en el mundo de la respiración soy consciente de que inspiro, soy consciente de que expiro. En ese proceso de observación del proceso, en ese momento no es necesario conceptualizar que estoy inspirando. Simplemente con la observación es suficiente. Vale, si puedes hacerlo, si alguien al principio, si te ayuda a estar en la respiración, decir, ahora inspiro, ahora expiro, es correcto. Si lo necesitas, es correcto. Pero con el cultivo no es necesario. Probadlo. Esto es un retiro de experimentación. Probad con vuestras energías, lo que os va mejor, para estar continuadamente en el objeto. Aquí no hacemos análisis en Vipassana, escanear, no lo hacemos esto aquí, porque no es lo propio. Aquí esto no es lo que no se hace. Se deja la mente en quietud continuadamente. Luego esto ya vendrá, tiene su razón de ser. Pero aquí lo que se hace es desarrollar la capacidad de la atención para estar continuadamente en el objeto sin interrupción. Por lo tanto, si en un principio te ayuda, ahora estoy inspirando, te ayuda a estar allí, lo utilizas. Pero llega un momento en que sabes que inspiras, sabes que expiras. Es la experiencia, nada más. La primera fase del sutra. Este sutra es precioso, son cuatro fases y te da una guía completa, de profundización. ¿Vale? Probad, experimentad. Ahora empieza el silencio, por lo tanto, sed respetuosos con el silencio, porque en cada retiro me estoy encontrando estos últimos años con personas que escriben: el retiro tiene que ser en silencio, por favor, me piden que sea en silencio. Por lo tanto, es mi responsabilidad que estéis en silencio. Y es bueno para vosotros. Y el sábado marcharéis súper contentos. De hecho, no querríais marchar el sábado. Por lo tanto, experimentad con vuestras energías. Alguna sesión puede ir mal, no pasa nada. La próxima suele ir bien. Atravesad... la meditación es como un poco la Odisea. La Odisea. ¿Vale? Te encuentras de todo, contigo mismo. Y ahí hay de todo. Por lo tanto, sed pacientes y vayamos desarrollando esta capacidad. Gracias.